Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Se arrepintieron a la predicación, porque no se arrepintieron a la predicación de Jonás. Si tuviéramos que hablar en griego, diríamos, no se arrepintieron al querigma de Jonás, a la proclamación. Ahora, la palabra predicación en castellano significa la acción de predicar. Pero en griego, querigma incluye también el contenido del mensaje. Es decir, no solo la acción de hablar, sino que el querigma incluye el valor, el contenido del mensaje. Vamos a leer en Lucas 11:32. Por ejemplo, aquí lo que leíamos de Jonás. No se arrepintieron a la predicación de Jonás, pero no se refiere a un simple hecho de predicar, sino se refiere también a lo que Jonás predicó, ¿no? Al contenido, a lo que Jonás predicó. Vamos a leer entonces en Lucas 11:32. Bueno, es la misma cosa, ¿no? Se repite la misma palabra, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Aquí respondieron ellos a las simples palabras de Jonás o al contenido de las palabras de Jonás. A las dos cosas. A la acción de hablar de Jonás, pero esa acción de hablar tenía un contenido en sí mismo, y a ese contenido o por ese contenido es que ellos se arrepintieron, ¿no? Una cita más, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Es solo para darle mayor claridad a esta palabra. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este caso, por la locura del querigma, es decir, en la acción de predicar con su contenido de fondo. Por eso que en las palabras de Jesús había algo muy grande. En las palabras de Jesús existía una autoridad no solo por la acción de hablar, sino por el contenido de lo que él decía. ¿Me explico? Por eso era que su palabra tenía autoridad, porque no estaba basada en simples criterios personales, sino que el contenido de la palabra de Cristo estaba basado enteramente en la verdad de Dios. Entonces podemos decir que querigma es la proclamación con autoridad y unción del gran hecho de Cristo, presente y activo entre los hombres para conducir a los que creen a su salvación y transformación. El querigma es una dinamis, una irrupción del Espíritu, como lo dijo Pablo a los romanos. El Evangelio es potencia de Dios, es dinamita, ¿no? Es una irrupción del Espíritu. El querigma es una irrupción del Espíritu. Por lo tanto, no puede realizarse en la frialdad de un aula académica, sino
en la cálida atmósfera de la iglesia, ya sea en la gran asamblea congregacional o en los 2 o 3 que se reúnen en su nombre. Ahora fíjense ustedes que siempre los acontecimientos en la iglesia fueron en el contexto de la iglesia, ¿no? Cuando se salvaron muchas personas fue siempre por el contexto de la iglesia. Ya hablábamos en la mañana que tampoco fue una cuestión programada por los apóstoles o discípulos, sino que fue simplemente la irrupción del Espíritu, que luego, ocupando la vida de alguno de ellos, proclamó el gran hecho de Cristo. Ustedes se dan cuenta cuando leen los hechos que el mensaje no era muy diversificado, casi siempre era el mismo. Cristo murió, resucitó a los muertos, está sentado a la diestra del Padre. Y se volvía a presentar otra oportunidad. Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y es Señor. Se repetía, pero esa repetición es la dinámica del Espíritu, ¿no? Ustedes pueden descubrir al leer los hechos también que los apóstoles no usaban de novedades para atraer a la gente, porque ese no es el significado del Evangelio. El Evangelio tiene un mensaje concreto, sólido, fundamental, que no puede cambiar, es el mismo. Lo que le da sentido al mensaje es el querigma, la proclamación con fe de ese mensaje. Amén. El proclamador del querigma o de la verdad de Dios, del gran hecho de Cristo. ¿A qué le llamo el gran hecho de Cristo? El gran hecho de Cristo es todo lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra encarnado semejante a nosotros. Desde que nació en Belén hasta que ascendió al cielo. Todo eso incluye el gran hecho de Cristo. Eso tiene un significado tremendo. No debe constituirse en una simple historieta. Tiene un significado de fondo, que es lo que el Espíritu Santo tiene que hacernos entender. Por eso el proclamador no puede ser un repetidor mecánico de los rudimentos del mensaje cristiano, sino un hombre que arda por el Espíritu. Porque cualquiera podría leer la historia de Jesús y contarla. De hecho, está escrita, así que no es difícil leerla y aprendérsela, inclusive de memoria. Pero ¿qué valor tiene si no está presente la autoridad del Espíritu Santo? No tiene trascendencia, no tiene alcances. Entonces, en resumen, podemos decir que querigma es la proclamación de la verdad con respecto al gran hecho de Cristo, presente y activo en la tierra, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Yo les quiero llevar a un hecho práctico de esto que estoy hablando en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. Ustedes se acuerdan que el día de Pentecostés sucedieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió, fueron llenos del Espíritu Santo los hermanos, empezaron a hablar en lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, empezaron a hablar en diferentes lenguas y habían de distintas naciones gente que entendía ese lenguaje y les oían hablar de las maravillas de Dios. Es decir, los que hablaban en lengua no entendían lo que decían, pero los que estaban allí que entendían ese lenguaje lo podían captar. Ahora, la única cosa que pudieron decir, esto es tan borracho, ¿no?
Si estos están hablando así porque están borrachos. Claro, estaban borrachos, pero no de vino. Estaban embriagados del Espíritu Santo. Ahora, al oír esto los discípulos, Pedro se puso en pie y fíjense lo que empezó a decir. Empezó a explicarles un poco primero lo que estaba aconteciendo ese día ahí, que en los postreros días Dios había dicho que derramaría su espíritu sobre toda carne y todo lo demás. Y después que les relata ese hecho, refiriéndose al profeta Joel, dice, miren, varones israelitas, oíd estas palabras. Y empieza, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y menciona a David todo lo que había dicho. Después sigue en el verso 29, varones hermanos, no se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta ustedes que lo que estaba predicando Pedro? Estaba usando el querigma, proclamando a Jesús. Ese Jesús que ustedes conocieron y que mataron y crucificaron y del cual había hablado David y dijo tal cosa y la otra cosa, ¿no? Y finalmente el verso 36 dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era una proclamación tremenda, con fe y para fe. ¿Cuál fue el resultado? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué se produjo con la proclamación? Se produjo fe. Y la fe trajo como consecuencia la apertura del corazón, la disposición. ¿Por qué produjo fe? Porque el querigma es la verdad. Su contenido es la verdad. Y había verdad en lo que Pedro decía respecto de Jesús. Había una tremenda verdad. Él estaba relatando un hecho de Cristo, pero ese hecho de Cristo estaba siendo respaldado por el Espíritu Santo, ¿no? Golpeando fuertemente los corazones. Jesús había dicho, como lo hablamos en la mañana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablar de Cristo es hablar de ¿qué? De la verdad. Y si hablamos de la verdad, el Espíritu Santo va a respaldar la verdad. El querigma, entonces, es la verdad revelada por el Espíritu Santo. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El querigma es la verdad realizada por la unción del Espíritu. ¿Por qué realizada? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? El Espíritu Santo. Escúchenme una cosa, hermano.
vuelvo a retomar un poco de lo que hablé la mañana. El Espíritu Santo es una persona. ¿Quién testifica a nosotros respecto de quién es Cristo, el Señor? Es el Espíritu Santo. Es como que yo les cuente a ustedes de una persona. Yo le puedo contar a Wilfredo, mira, yo conozco a una persona que tiene estas y estas y estas características y no solo te hablo de él, te lo voy a presentar. De esa manera actúa el Espíritu Santo. No solo nos habla de Cristo, sino nos presenta a Cristo. Bendito sea el Señor. Es una persona activa. No tenemos que tratar al Espíritu Santo como una infusión, como una sustancia etérea, sino tenemos que tratarlo como una persona. Si lo tratamos así, me atrevo a decirle, haga la prueba, ¿no? Si lo tratamos como persona, Él nos va a conducir al jefe principal. El Espíritu Santo es una especie de secretario privado del Señor Jesucristo. Para llegar a Él, para llegar a Cristo, hay que entendérselas con el Espíritu Santo primero. No hay manera. Y para llegar al Padre hay que entendérselas con Cristo. Qué tremendo, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí. Y el Espíritu Santo dice, nadie conoce a Cristo si no es por mí. ¿Qué les parece? Qué trabajo más hermoso en conjunto, ¿no? Y la razón por que nadie puede conocer a Cristo si no es por el Espíritu Santo, es porque es el Espíritu que está aquí en la tierra. Y en su persona está representada la Trinidad. Es imposible conocer al Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 12 para afirmar lo que estoy diciendo en este momento. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y todavía, para afirmar más esto, volvemos al cuadro de Pentecostés. ¿Cuándo Pedro conoció a Jesús como Señor? Si no fue después de haber recibido el Espíritu Santo. Me voy a detener un poco aquí, antes de seguir con el querigma, para explicar un poco la palabra Señor. Pues cuando hablamos de Señor hoy día, cualquiera es Señor, ¿no? Señor Pérez, Señor Rosales, Señor, todos somos señores. Con el tiempo la palabra Señor como que perdió su real significado. La palabra Señor en griego es Kyrios. Para traducirla al castellano, por supuesto que la palabra mejor que encontraron fue Señor. Pero esa palabra, bien entendida en castellano, tendría que usar por lo menos 5 excepciones. Amo, dueño, jefe principal, autoridad máxima, soberano. Todo esto junto, sumado, es Señor. Ahora, cuando uno dice Señor,
Está diciendo todo esto junto. Mi amo, mi dueño, mi jefe principal, mi autoridad máxima, mi soberano. Por eso les dije, Pedro conocía a Cristo, pero no conocía al Señor. ¿Por qué hago esa diferencia? Ustedes han leído que Cristo fue llamado Jesús, Salvador, Maestro, Estrella de la Mañana y muchos otros nombres, ¿verdad? Mesías. Pero un día, cuando Jesús se fue al cielo, como lo dice Pedro el día de Pentecostés, y lo había dicho David en el Salmo 110, sucedió algo tremendo. En el cielo había mucho gozo. En el Salmo 24 también se habla de que el Señor Jesucristo, claro, ahí no habla del Señor Jesucristo, ahí dice, alzado puerta vuestras cabezas, dice el Salmo 24. Alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el Rey de Gloria? Ahí dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero es Jesucristo, que va retornando a la gloria. Todo el cielo está de fiesta cuando Jesús retorna. Las puertas eternas se abren. Yo no sé de qué tipo son las puertas eternas, de qué color ni de qué porte. Pero las puertas eternas se abrieron para que entrara el Rey de Gloria. Y siempre me imagino ese cuadro, ver a Jesús llegando, al Padre poniéndose de pie de su trono y diciéndole al Hijo, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego que se sienta, le dice, y ahora vas a recibir un nombre que es sobre todo nombre. Mucho más que Jesús, mucho más que Mesías, mucho más que Cristo, mucho más que Hijo de Dios. Tu nombre ahora va a ser Señor. Pero no es un nombramiento simplemente, es un hecho. El Padre le entregó toda autoridad al Hijo. ¿Y se acuerdan ustedes? Él ya lo sabía antes de irse al cielo. Dijo, toda autoridad me ha sido dada. Ya la tengo. Cuando el Padre le dice, ahora eres Señor, ahora eres amo, dueño, jefe principal, autoridad máxima, soberano de todo. Pero Pedro no conoció así a Cristo mientras anduvo en la tierra, ni ninguno de los discípulos. ¿Saben por qué? Porque el secretario no había hecho las presentaciones. Es decir, el Espíritu Santo no había entrado en acción. Pero apenas el Espíritu Santo viene, comienza a hacer las presentaciones rápidamente. Ustedes se han preguntado, Jesús se fue un día y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder de lo alto. Desde que Jesús dijo eso y se fue hasta que vino el Espíritu Santo pasaron 10 días. Yo siempre me pregunté, ¿por qué demoró 10 días el Señor en mandar el Espíritu Santo? ¿Para qué los hizo afligirse tanto? ¿Acaso el viaje al cielo es tan largo? 10 días. Pero después empecé a entender el por qué. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo quería estar en la fiesta de bienvenida de Jesús. ¿No? No se quería perder por nada esa entrada triunfal de Jesús en el cielo y la fiesta
fiesta de bienvenida del Padre al Hijo, así que Él estuvo presente en toda la fiesta y después que estuvo presente allí, descendió. El Padre lo envió y cuando se metió en la vida de Pedro y los demás, lo primero que le dice, Jesús ya fue hecho Señor. Así que cuando Pedro predica dice, y a ese Jesús que vosotros crucificaste, Dios ya le hizo Señor y Cristo. Quizás para nosotros no suena muy fuerte eso, pero para la gente que lo escuchó, y para Pedro mismo yo creo que fue una cosa tremenda, porque hablar de Señor en ese tiempo no era fácil. Había un solo Señor en el imperio, era el César. Y los soldados romanos se saludaban así, César es el Quirios. Y no había otro. Claro, habían otros señores con minúscula, ¿no? Otros Quirios chiquititos. Pero había un solo Quirios, un solo Señor, era el César. Él hacía lo que quería. Él mataba a quien quería. Él salvaba a quien quería. Era el Señor. Y de repente viene una gente que dice, Jesucristo es el Señor. Y ellos no decían con una mano, la decían con las dos. No, Jesucristo es Señor. Y eso representaba para los discípulos una cosa muy grave. Estaban metiendo un señor en el imperio que al César no le gustaba nadita. No era como hoy. Hoy día no tiene el significado que antes tenía proclamar a Jesús Señor. En aquel tiempo le podía costar la vida a los discípulos, porque no reconocían al César como primero, ¿no? Les quería explicar todo esto, hermanos, para que podamos entender el verdadero significado del querigma. El querigma es la verdad realizada por la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos quiere enseñar quién es Jesucristo. Si yo llego a conocer a un Cristo histórico, porque la mayoría de nosotros de cualquier manera lo conocimos, ¿no es cierto? Ya sea porque en la escuela misma nos enseñaron algo, porque en la casa, por las raíces religiosas que cada uno tuvo, se nos enseñó que Jesús nació de la Virgen María, que nació en Belén, que se crió en Galilea y que después anduvo en Galilea y después que habló con la mujer samaritana, que sanó a los 10 leprosos, que habló con el ciego Bartimeo y que hizo esto y lo otro. Y fabuloso. Pero, ¿qué efectos tenía sobre nuestra vida? Conocíamos a un Cristo histórico. Bonita la historia. Pero el día en que el Espíritu Santo llegó, por lo menos fue mi experiencia, yo había estado predicando de Cristo, había estado haciendo muchas cosas por Cristo, cuando el Espíritu Santo un día me dice, bueno, llegó el momento en que yo te presente a ese Cristo que tú has hablado, pero que no lo has conocido. Fue tremendo. Estaba en mi casa. Cuando el Espíritu Santo comenzó a comunicarme esta tremenda verdad del señorío de Cristo. Eso. Fue tan grande para mí que me pasó de todo. ¿Sabe la primera reacción que tuve? Yo no era ninguna persona ignorante de la Biblia. En ese momento yo había estudiado,
en la escuela bíblica, era profesor en la escuela bíblica, pero de repente el Espíritu Santo me dice que yo no conozco al Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Me pareció verme como Nicodemo, ¿no? Lleno de conocimiento, pero sin una experiencia vivencial. Y ese día tuve que rendirme ante la evidencia del Espíritu Santo y decirle, en verdad, no he conocido a Cristo. A Cristo sí, pero al Señor no. Mi reacción primera fue, Señor, ¿será que realmente soy convertido? Como me pasó en diferentes ocasiones, tuve que hacer una cosa muy práctica. Doblé mis rodillas en mi casa y le dije, Señor, yo creía que te servía, pero la verdad es que te serví bajo mis propios principios. Pero ahora quiero servirte bajo tus principios. Señor, yo creía que esta casa que tengo era mía, pero no es mía, te la devuelvo, Señor. Yo creía que la familia era mía, no es mía, es tuya, Señor. Yo creía que el vehículo era mío, es tuyo, Señor. Es decir, Señor, te devuelvo los derechos, porque yo no los tengo. Quiero comenzar a ser lo que tengo que ser, un administrador de lo que es tuyo. Parecía muy infantil eso, todo, pero para mí era muy grande. Y les voy a decir que desde ese día hasta ahora, mi vida ha sido muy feliz. Amén. Nunca más me preocupé de nada, en el sentido de andar afanado. No, porque cuando Él se convierte en nuestro dueño, Jesús lo dijo, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¡Qué tremenda verdad! Yo lo he vivido y lo he experimentado hasta el día de hoy. Cuando el Señor toma el gobierno de nuestra vida, Él se preocupa hasta los últimos detalles. Bendito sea su nombre. ¿Saben cuál es una de las tragedias de la iglesia, hermanos? Que Jesús no ha sido conocido como Señor. Hay muchos que conocen a Jesús como Salvador, como sanador, pero no como Señor. Y si lo conocemos como Salvador, siempre vamos a mirar a Jesús como el que nos salva, como el que nos soluciona los problemas, como el que nos da y nos da y nos da. Inclusive hasta el mensaje que se llega a dar es así. Venga a Cristo, acepte a Cristo, sin compromiso. ¿Cómo que sin compromiso? ¿Y cómo que acepte a Cristo? ¿Quién acepta a quién? Qué sinvergüenzura más grande, ¿no? Yo andaba perdido, andaba metido en el barro hasta el cuello y más encima yo tengo que aceptar a Cristo. ¿Quién les parece a ustedes? ¿Quién andaba perdido, Cristo o yo? Fue Él que nos encontró. Y Él el que nos acepta o no nos acepta. No soy yo el que tengo que aceptarlo. Todo lo contrario, tengo que ir y decirle, Señor, ¿me aceptas como soy? Es muy diferente, ¿no? Hasta nos habíamos puesto atrevidos, fíjense ustedes, para proclamar a Cristo.
¿Quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Que, claro, ¿quién no va a querer aceptar un Salvador, no es cierto? Pero eso resultaría como esto que les voy a decir ahora. Si yo le dijera a mi hijo, hijo, ¿quiere ir a comprar el pan a la panadería? Mi hijo lo más bien me puede decir, no quiero. Y yo no tengo nada que decir porque le pregunté si quería, ¿no es cierto? Pero otra cosa es si yo le digo, hijo, usted me va a ir a comprar el pan a la panadería. Si él me dice no, la cosa es diferente. Eso se traduce en una desobediencia y yo tengo que tratarla. Pero en el otro caso yo le pregunté si quería. No tengo derecho a castigarlo. ¿Me entienden lo que digo? Si tú le dices a alguien, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Dice no. No hay ningún derecho a castigo. Aún más, si todos los teólogos del mundo en este momento se pusieran de acuerdo y dijeran, hemos llegado a la conclusión de que no hay infierno, ¿sabes lo que pasa? La mayor parte de las congregaciones queda vacía. Porque muchos siguen al Señor por temor al infierno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el mensaje del reino de Dios, hermanos, no es como lo hemos presentado, es imperativo. En una ocasión lo dice uno de los apóstoles, Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No les pide, no les dice quién quiere aceptar, dice, los manda que se arrepienten. ¿No predicaba así Jesús? ¿Ustedes han leído en los evangelios alguna vez que Cristo dijo, ¿quién me quiere aceptar? ¿Cómo predicaba Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Y la respuesta tenía que ser sí o no, nada más. Porque les voy a decir que ese día que Cristo fue revelado a mi vida como Señor, tuve que llorar amargamente y avergonzarme por haber predicado muchas veces a Cristo como una mercadería barata, presentándolo. ¿Quién quiere aceptar? El triunfo era ver una mano levantada. Pero para Jesús no es ningún triunfo. Para Jesús es un triunfo cuando yo me someto a su autoridad. Eso es el triunfo de Cristo en nosotros, cuando me sujeto a su autoridad. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros hemos escuchado, hemos hablado de la palabra quebrantamiento, ¿no es cierto? Quebrantamiento. Ustedes conocen la vara de coligüe, ¿sí? Cuando ustedes toman una vara de coligüe en la mata y la agarran y llevan la punta hasta el suelo, la vara de coligüe se dobla. Pero si ustedes la sueltan, vuelve a donde estaba. Así sucede con muchas personas. En un momento emocional pueden caer de rodillas y llorar y decir, perdóname, Señor. Pero después se paran y vuelven a ser los mismos.
y confunden el quebrantamiento con un poco de llanto. Pero quebrantamiento, hermanos queridos, es esto: que yo tome la vara de coligüe y la haga sonar, la quiebre. Nunca más va a volver allá. Ha quedado en mis manos. Quebrantamiento es un estado, no es una circunstancia. Cuando el Señor me quebranta, es cuando yo quedo en sus manos. Cuando Él se convierte en eso, en mi amo, mi dueño, mi jefe máximo, mi autoridad máxima. Él me ha dominado en amor y me quiere conducir. Bendito sea su nombre. Que Jesús sea Señor es parte del fundamento de la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas a nivel general en la iglesia? Porque hay muchos que estando en la iglesia no tienen a Jesús como Señor. Y por eso es que el gobierno de la iglesia se ha vuelto democrático, donde todos opinan, donde todos dicen, yo creo así, yo creo así. Es una contradicción a esto. Proclamamos a Jesús cabeza de la iglesia, pero después le estamos dando órdenes. Inclusive llegamos a hacer tal cosa de decirle al Señor, mira Señor, tenemos un programita para todo el año, bendícelo Señor. Señor dice, ¿saben una cosa? El programa lo tengo hecho desde antes de la eternidad. Y ustedes me quieren ayudar con un programita. No se dan cuenta lo que hacen. No les voy a decir todas las cosas que me avergonzaron a mí cuando el Espíritu Santo me hizo pasar a la oficina general. ¿Cuántas veces quise ayudar al Señor? Y yo creía que era muy espiritual decirle, Señor, bendice este programa. Qué bueno que puedo hablar del pasado. Alguien dijo que con nuestros programas muchas veces, si el Señor se fuera, nadie se daría cuenta. Porque ya está todo planeado, pero según nuestros criterios. Pero otra cosa es diariamente acudir al jefe y preguntarle, ¿qué quieres hacer hoy, Señor? Es diferente. Ahora, el programa está hecho. El programa del Señor está hecho. Está declarado por Cristo. A eso vino Jesús. Eso vino a hacer. A declarar la voluntad del Padre, y eso es el programa de Dios, su voluntad. Y vino a declarar el qué y el cómo de la voluntad del Padre. Por eso les estoy hablando del querigma, porque el querigma habla del qué, ¿no? Habla del qué, de lo que Cristo es, de todo lo que hizo. Ahora, la función del querigma es muy dinámica. Cuando alguien cree la verdad de Cristo, recibe la verdad que opera en quien proclama, entonces recibe a Cristo por la fe, por el oír, con fe. El querigma provoca, insufla fe, vida, gracia, experiencia. ¿Se dan cuenta ustedes que cualquiera no puede proclamar? A menos que tenga la unción del Espíritu Santo.
Pero cuando está la unción, tú proclamas. Y esto no es para especialistas, ¿eh? Esto es para cualquier cristiano que tenga el Espíritu Santo, o mejor dicho, vamos a cambiar ese término, que el Espíritu Santo lo tenga él, ¿no? Si el Espíritu Santo te tiene a ti como un canal, tú vas a proclamar la verdad, por muy sencilla que parezca, va a producir fe en las vidas y resultados tremendos. Porque no depende de tus habilidades, ni de tus capacidades, ni nada tuyo, sino depende de la unción del Espíritu Santo. Amén. Por supuesto que el Señor va a ocupar nuestras capacidades y habilidades, pero no es lo principal. Lo principal es la unción del Espíritu. Es lo que le da dinámica, es lo que le da gracia, es lo que le da vida al mensaje que sale de nuestra boca. El querigma nos enseña que todo fue realizado ya por la obra redentora de Cristo. No tenemos nada que hacer nosotros, simplemente proclamarlo con fe. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya lo levantó. Así que no tenemos nada que ayudarle. Ya lo levantó. Ya resucitó. Todo fue realizado por su muerte y resurrección. El contenido del querigma es la proclama de ese hecho. Una pregunta: ¿tú crees ese hecho? ¿Tú crees que Cristo murió y resucitó y lo hizo por ti? Mira, ya tiene gran parte del querigma. El que oye con fe participa de lo hecho por Cristo hace 2000 años. Eso es oír con fe. Pero otra cosa es: el que proclama con fe está participando en vivo y en directo de lo que Cristo hizo. Entonces, cuando alguien oye con fe, es porque alguien está hablando con fe. Entonces, experimenta la obra de Cristo en su propia vida. Esta es la médula del querigma, es su dinámica. Lo que leíamos en Corintios 1:21 era: agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura del querigma. El contenido del querigma no es algo vago, místico, indefinido e interminable, sino es concreto, definido y completo. El gran hecho de Cristo es algo indefinido. Miren, Cristo nació en Belén. Voy a hablar de la partida y del final nomás. Nació en Belén, murió en la cruz, resucitó, se fue a la diestra del Padre. Entre estas dos partes está todo el gran hecho de Cristo. ¿Es indefinido? ¿Es interminable? ¿Es místico? ¿Es vago? No. Es concreto, definido y práctico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el querigma o con la proclamación del gran hecho de Cristo? Debemos conocerlo, creerlo y proclamarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo, creerlo y proclamarlo. Los discípulos o los apóstoles no eran gente que tenían grandes conocimientos. Pero ¿saben una cosa? Conocían bien el querigma. Lo conocían.
Y era muy simple. Si ustedes leen los Hechos, van a descubrir que Pedro el día de Pentecostés habló de Cristo, de su obra, de sus hechos. Y si seguimos más adelante, otra vez se está proclamando a Cristo. En el capítulo 3 ya otra vez se proclama a Cristo. Y después, en otros capítulos se está hablando de Cristo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, otra vez se está repitiendo lo mismo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios nosotros, que comimos y vivimos con él después que a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro estaba proclamando. ¿Y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Era muy sencillo. Y les voy a decir algo más. ¿Saben cómo estaba proclamando Pedro? Con harta reticencia. Estaba con una reticencia tremenda porque estaba bajo el techo de un gentil. Mire cómo lo saludó con el amor que entró a la casa de Cornelio. En el versículo 28 del capítulo 10 de los Hechos. Versículo 26. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué saludito, ¿no? Imagínense que yo llego a su casa y le digo: ustedes no saben lo abominable que es entrar a su casa. Preparado el ambiente para recibir, ¿no es cierto? Bendición. Pero de todas maneras ya estoy aquí, dijo Pedro, tengo que hacerlo nomás. Y se puso a hablar de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Se convierte la gente, son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de la circunstancia negativa para él, porque tenemos que entender a Pedro. Pedro era judío y era bien judío. Y se enfrentó a una circunstancia que él sabía que le iba a costar una lucha tremenda en Jerusalén. Porque cuando después que regresó de la casa de Cornelio, nadie quería acercarse a él, ¿no? No me toques. Entraste bajo el techo de un gentil. No me toques. Era tremenda la tradición judía. Pero pese a todo eso, Pedro, yo creo que, ¿saben lo que pienso? Yo creo que Pedro se puso a predicar, dijo: bueno, les voy a hablar a estos pobres gentiles. Al fin y al cabo, no está de más. Pero lo hizo con fe, estaba hablando de Cristo. El Espíritu Santo usó las palabras de Pedro y hizo su trabajo. Y el Señor fue glorificado. Por supuesto que Pedro se avergonzó después, ¿no? ¿Cómo hice yo? ¿Cómo me porté, no? Pero así sucedió. Así, hermanos, es importante conocer el gran hecho de Cristo. Pero no como una simple historia, sino como un hecho real, profundo de Dios. Como la vida de Dios en la tierra. Como la vida que nosotros necesitamos tener. Y cuando lo proclamemos, lo vamos a hacer con fe. El fundamento de Dios está basado específicamente en la vida de Cristo. En la vida de Cristo. En todo lo que leemos en los evangelios. Ahí está basado el fundamento de Dios. No es una doctrina fría, histórica, sino es vida.
¿Saben ustedes que la doctrina que Cristo enseñó es todo vida que Él practicó? Por eso siempre digo esto, Jesús era todo lo que decía y decía todo lo que era. Así de sencillo. Bendito sea el Señor. Vamos a parar aquí. Vamos a relajarnos un poco. Pueden respirar profundo. Y luego vamos a continuar. Aleluya. Conoceré. Vamos a procurar seguir. Cuando se enseña, generalmente no hay mucho dinamismo, ¿no? Pero la dinámica la pone el Espíritu Santo. Estamos confiando en que Él va a traer mucha claridad sobre todo lo que estamos compartiendo. Lo último que dijimos fue que el querigma, ¿qué es el querigma? Es proclamación, en este caso ¿de qué? Del gran hecho de Cristo, la verdad. Su contenido es la verdad, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar un poquito de la didaqué para después tocar algo importante también. Todos lo escribieron, ¿no es cierto? Se lo aprendieron de memoria, así que vimos que la didaqué es doctrina. De la palabra didaqué se ha traducido la palabra doctrina en nuestras versiones del Nuevo Testamento. Como doctrina aparece 30 veces en el Nuevo Testamento, donde significa enseñanza o instrucción. Vamos a leer algunos versículos donde está esta palabra. Mateo 7:28. Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí aparece como doctrina, pero también como instrucción. ¿Qué había estado haciendo Jesús en los versículos anteriores y capítulos anteriores? Enseñando justamente lo que se conoce como el Sermón del Monte, que no es otra cosa que instrucciones muy claras, muy precisas respecto de la voluntad del Padre para con nosotros. ¿En qué consiste la didaqué? Consiste de enseñanzas, instrucciones, mandatos claros que revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de didaqué es Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a tener la escritura abierta ahí en Tito, en el capítulo 2. Comienza así Pablo diciéndole a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Bueno, cuando nosotros hablamos de doctrina, generalmente estamos pensando en una serie de cosas que tienen que ver con enseñanzas, a veces un poco complicadas. Pero ¿qué es en el fondo la doctrina? La enseñanza. ¿Respecto de qué? Miren, la doctrina es esta.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, etcétera, etcétera. Eso es doctrina, sana doctrina. ¿Es complicada? Muy sencilla. ¿Es difícil de entender? Me parece que está muy clara, ¿no? Al alcance de cualquiera. No se necesita tener una mente muy acabada para poder entender eso. Bien, ¿qué revela eso? ¿Qué revela lo que Pablo está enseñándole a Tito que enseñe? Revela la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Que le enseñes a los ancianos a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, es la voluntad de Dios.